Entonces, como vieron en el video, existen tres elementos muy importantes para cuando queremos trabajar en nosotros mismos o como pareja o como familias, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el día de hoy vamos a ver esos tres aspectos que básicamente serían el, bueno, ¿cuál era el primer elemento? No sé si ustedes se acuerdan. Entonces, en sus pantallas les va a aparecer que ustedes pueden elegir si era visión, proceso o equipo. Ok, ahí veo que ya están votando. Tienen que entrar y ahí les aparece para que ustedes elijan si es visión, proceso o equipo. Ok, ya veo que están votando. ¿Cuál era el primer elemento? Acuérdense que él dijo tres. Ta. Visión, ok. Sí pusieron atención al video. Ok. Bueno, la mayoría acertó. La verdad, el primero es la visión. Sí, la visión es el qué. Entonces les voy a explicar más sobre la visión. Entonces, hay muchas cosas, la verdad, que son muy importantes en su visión, pero yo les voy a hablar de tres cosas muy importantes, ¿sí? El primero es que, esperen, no me está agarrando las preguntas. Ok, ahí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, 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 ya. Entonces, el primero es que ustedes tienen que tener un estándar, ¿sí? Ese estándar es muy importante ya que en nuestro medio existen muchos estándares, ¿no? Hay un estándar que me da las redes sociales, hay un estándar que me da mi cultura, hay un estándar que hay incluso en mi propia familia, ¿no es cierto? Hay muchos estándares. Entonces es muy importante es que para ustedes construir su visión como persona, ustedes elijan un estándar, ¿no? Que de por sí ya es un poco más fácil porque ya pertenecemos a una comunidad donde hay un estándar ya existe una tradición, ya existe cosas que hay que hacer, que no hay que hacer y qué es lo que a dónde se quiere ir, ¿no es cierto? Pero incluso dentro de nuestra comunidad existen muchas cosas diferentes porque cada persona es diferente, cada comunidad es diferente, entonces es muy importante nosotros ir descubriendo ese estándar y si nosotros vemos ciertas familias, ciertas parejas, ciertas personas que nosotros queremos, que nosotros admiramos o apreciamos mucho, podemos llegar a construir nuestro propio estándar bajo ese tipo de personas, ¿no? Entonces, qué principios tiene esa persona? ¿Qué valores tiene esa persona? ¿Qué yo quiero tener de esa persona, ¿no? Y ahí va la cuestión de que sea clara, ¿no? Eh, Porque, bueno, al pertenecer a una comunidad, ¿no es cierto? Ya existe un estándar de, por ejemplo, una familia bajo Dios, ¿no es cierto? Que suena muy lindo y es muy lindo, pero ¿qué significa eso, no? Entonces tenemos que ser más claros, ser más específicos, más profundos en eso. ¿Qué significa eso para mí, no? Ver todas las cosas, qué es una familia, qué es Dios, qué es vivir bajo Dios, qué es tener una familia, ¿no? Y la única forma de que nosotros podamos ser claros es cuestionándonos las cosas, ¿sí? Cuestionándonos, preguntándonos a las familias, a las parejas, a todo el mundo, preguntando, ¿y cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo fue tu proceso, no? No en el sentido tal vez de compararnos o de copiar, porque cada ser humano es diferente, pero sí en el sentido de ser más claros, ¿no? Porque cuando nosotros no somos claros y no tenemos estándares, podemos caer en cualquier cosa, ¿no? En cualquier, sí, valga la redundancia, en cualquier estándar, ¿no? Y la idea no es que sino yo mientras voy creciendo, yo también como persona voy puliendo también mi estándar y qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, es muy importante que nuestro estándar esté basado en algo interno y no en algo externo. Yo sé que la parte externa es muy importante, existen estándares, ¿no? De económicos, estándares sociales, que obviamente sí tenemos que apuntar a tener, pero estos estándares suelen cambiar mucho, no suelen estar bajo nuestro control muchas veces, ¿no? Entonces es muy importante que mi estándar y mi claridad siempre estén basados en algo interno, en algo que vaya más allá de lo externo,
porque al final del día, ¿no? Cuando ya después tengan su familia, su pareja o lo que sea, ustedes no saben absolutamente nada, no saben dónde van a estar, cómo va a ser la situación, no saben absolutamente nada. Pero si ustedes tienen un estándar claro, ese estándar va a ser eterno para siempre, ¿no? Va a ser algo que no va a cambiar a pesar de las circunstancias. Entonces es muy importante que ustedes construyan ese estándar, ¿sí? También muy importante es que sea realista. Obviamente, cuando nosotros pensamos del estándar, del ideal, es muy bonito pensar en cosas que están más allá de nosotros, obviamente, porque siempre tenemos que seguir mejorando, ¿no? Seguir subiendo, pero también tenemos que ser realistas, ¿no? Ver a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué hermanos tenemos de nuestra comunidad? ¿Qué hermanas tenemos de nuestra comunidad, ¿no? No podemos esperar algo que está fuera de esa realidad, ¿no? Esa es la realidad en la que vivimos y también es muy importante porque tenemos que aceptar que existen muchos obstáculos, muchos problemas, muchas cosas que incluso nosotros mismos tenemos y con las que vamos a tener que trabajar toda la vida, ¿no? Entonces, es muy importante tener todo eso dentro de mi visión, ¿no? Tener un estándar al que yo quiero apuntar claramente, pero también ser realista, ¿no? Ser realista y conocerme a mí mismo, conocer la comunidad en la que estoy, conocer a dónde yo puedo ir con esto, ¿no? Entonces es como una cuestión ahí de equilibrio, ¿sí? Entonces es un poquito con la visión, sí, muy importante, tengan un estándar que sea muy claro para ustedes, tiene que ser claro para ustedes, no para los otros, y que sea realista, ¿sí? En esta cuestión de realista, ahí sí hago un paréntesis especialmente a nuestras queridas hermanas. Las hermanas, las chicas solemos soñar más, solemos imaginarnos más cosas, especialmente cuando pensamos en familia, en pareja. Eh, y muchas veces caemos muy fuerte, ¿no? Porque tal vez nuestro estándar, nuestro ideal estaba muy alejado de la realidad o muy alejado incluso de nuestro propio estándar, ¿no? Entonces, muy importante eso en su visión, convertirse en la persona que ustedes quieren ser, con la que ustedes quisieran casarse, ¿no? Entonces, vamos a la parte ya un poquito más práctica, que vendría a ser el segundo elemento. Entonces, para este, les voy a hacer una pregunta, ¿sí? Ahí tienen que estar con sus pendientes de la pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál era el segundo elemento? Ya vimos que el primero era la misión, ¿cuál era el segundo? La visión, proceso o equipo. Ahí tienen que elegir, me parece. Proceso, muy bien. Ay, alguien se equivocó. Entonces tienen que estar pilas, ya cuando sean estas preguntitas, tienen que estar pendientes de su celular o en la computadora donde estén, ¿sí? Entonces, muy bien, vamos al proceso. Sí, el proceso básicamente significa trabajo. Sí, el proceso es trabajo. No hay de otra, no hay una fórmula secreta, una fórmula mágica que me haga saltarme el resultado. Tiene que ser un trabajo, tienen que trabajar, tienen que esforzarse, sufrir. Entonces el proceso es trabajo. ¿Cómo yo llego a esa visión? Ya vimos qué es la visión, el qué yo quiero ser. Ahora vamos en cómo, no el proceso. Entonces yo vi ciertas cosas que son muy generales, pero que son muy importantes en que nos debemos enfocar, ¿no? Y la primera, y bueno, antes de yo decirles, quería preguntarles, ¿en qué creen ustedes que como solteros, como individuos, tenemos que trabajar? ¿Qué creen que debemos trabajar? ¿En qué debemos pasar por un proceso? ¿No? Entonces, aquí en su celular o donde estén, ustedes pueden escribir. Pueden ser palabras, ¿no? Como tenemos que trabajar en, no sé, en lo que ustedes sientan que tienen que trabajar en su vida de fe, en, no sé, en su cuerpo, en su mente, en su trabajo, no sé, en qué creen que debemos trabajar, ¿no? Como solteros, ¿en qué creen que cómo yo llego a mi visión, ¿no? ¿En qué debo trabajar para llegar a mi visión? ¿Qué creen ustedes? Ahí cuando ustedes escriben va a aparecer acá. Ok. Conexión con Dios, madurez, empatía. Tienen tres opciones, ¿no?
Muy bien, me parece bien esas palabras. ¿Qué más creen que debemos trabajar? Madurez otra vez, ¿ok? ¿Será que hay más cosas que tenemos que trabajar? Carácter, empatía, estabilidad, tomar decisiones, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra vez carácter, valentía, sinceridad, ok. Wow, me están gustando esas respuestas. Parece que saben ya. ¿Qué más? Uy, uy. Uno mismo, trabajar en uno mismo, unidad familiar, en tu potencial, en un nuevo mundo, integridad. Ok. ¿En qué más creen que en qué debemos trabajar? Espera un ratito. Ok, me parecen buenas respuestas. Parece que sí tienen una idea, ¿no? Entonces, esta pregunta puede ser muy amplia, ¿no? ¿En qué debemos trabajar? ¿No? Es muchísimas cosas que tenemos que trabajar, ¿no? Así que yo lo resumí básicamente en cuatro aspectos eh, importantes. Entonces, el primero es la parte física. Yo sé que muchas veces se toma el extremo, ¿no? O todos van a lo físico o absolutamente nada en lo físico, ¿no? Lo físico me refiero a la parte externa, nuestro cuerpo, ¿no? Y todo lo que conlleva la parte externa, ¿no? Entonces, es algo muy importante. Yo creo que es muy importante que nosotros aprendamos a amar nuestro cuerpo, a cuidar nuestro cuerpo, entender, ¿no? Eso que se dice, ¿no? Que somos templo de Dios, ¿qué quiere decir eso? ¿No? ¿Cómo yo cuido mi físico? Y no es simplemente no tener adicciones, ¿no? Sino con qué lo estoy alimentando, cómo lo estoy moviendo, cómo le estoy hablando a mi cuerpo, ¿no? Es un poco complejo este tema porque existen muchos estándares afuera para hombres y para mujeres, ¿no? Y es muy interesante porque muchos de estos están alimentados por una cultura hipersexualizada, ¿no? Una cultura pornográfica que no es algo real, ¿no? No es algo que Dios diseñó, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que yo aprenda a amar a mi físico, a amarme a mí misma, a mi cuerpo, ¿no? Y en ese proceso de yo amar, yo voy a cuidar, ¿no es cierto? Entonces es muy importante eso. ¿Sí? Eh, Porque a la final yo soy responsable, ¿no? De este cuerpo. Entonces yo tengo que aprender a cuidarlo, nadie más, ¿no? Entonces muy importante entender la parte física, ¿no? La parte del cuerpo es importante en nuestro cuerpo, ¿sí? Tal vez no es lo más súper importante de todo lo que les voy a decir, pero sin duda es una parte importante que tenemos que prestar atención. Sí, entonces muy importante igual no compararse, si estoy siguiendo o tal vez me estoy alimentando de mucho contenido que va en contra de mi físico o de lo que yo creo que es belleza, tal vez parar un poquito, ¿no? Con ese tipo de cosas y mejor ir a lugares donde sí pueda sentirme bien conmigo misma, ¿no? Con mi físico. Eso también es una inseguridad muy grande cuando vamos a los procesos de matching, ¿no? Como que, ¿será que esa persona me va a querer? ¿Será que soy bonita? ¿Será que soy bonito? ¿Será que soy así? ¿No es cierto? Pero si yo estoy segura de mí misma, de mi físico, eso se transmite también, ¿no? Y créanme que cuando uno se casa, lo que menos importa es el físico. Créanme que al final del día es lo que menos importa. Una parte muy importante, la parte emocional, ¿sí? Todos tenemos emociones, todos sabemos que existen, pero cómo yo me regulo, cómo yo controlo mis emociones, cómo yo dejo que ellas pasen por mí y se vayan, o no estoy dejando, ¿no? Y aquí más bien el paréntesis sería a los hermanos, ¿no? A los queridos hombres, porque los hombres no tienen una muy buena relación con sus emociones, ¿no? Obviamente los hombres y las mujeres em, trabajan sus emociones de formas diferentes, ¿sí? La mujer de por sí ya es muy conectada con eso naturalmente,
pero el hombre tiene que también aprender a desarrollar una parte emocional, a vivir en equilibrio con sus emociones, ¿no? Que es algo que cuesta mucho y por eso es algo que tenemos que trabajar juntos, ¿no? Otra parte muy importante es la parte espiritual, ¿no? ¿Cómo está su espíritu? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su relación con la verdad, con los principios universales? ¿Cómo está su relación con todo este mundo espiritual que también sabemos que existe, pero no entendemos muchas veces, ¿no? Y no se trata de si son abiertos o no espiritualmente, si sueñan con los padres verdaderos todos los días, no, sino realmente cómo se siente en su espíritu. Siente que tiene un espíritu fuerte, que pueda realmente pasar por dificultades y superarlas, ¿no? Muchas veces cuando estamos solteros y pensamos en familia o en pareja, hay mucha incertidumbre, ¿no? Hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? No sabemos cómo va a ser la parte económica, no sabemos en qué país vamos a estar, no sabemos nada, literalmente no sabemos nada. Entonces ahí es donde yo necesito mi espíritu fuerte, ¿no? Qué tanta fe tengo? ¿Qué tanto puedo confiar en Dios, ¿no? En esos momentos. Y qué tanto yo confío en mi propio espíritu, qué tan fuerte está para yo poder superar todas esas cosas, ¿no? Que van a pasar, los problemas van a estar siempre, pero ¿cómo yo puedo superar eso, ¿no? Entonces, muy importante cómo está mi espíritu, cómo lo estoy alimentando o cómo no lo estoy alimentando, ¿no? Y otra parte muy interesante es la sexualidad. La sexualidad es súper interesante porque la sexualidad conlleva las tres cosas, la parte física, emocional y espiritual. Y también es muy compleja porque la sexualidad, cuando yo soy soltero, no se trata de mí. La sexualidad se trata de mi futuro esposo o esposa. Entonces es súper complejo porque es algo que yo soy responsable, pero ni siquiera es para mí, ¿no? Es para una persona que ni siquiera conozco y no sé cuándo, ni cómo, ni dónde, ni nada. ¿No es cierto? Entonces llega a ser muy compleja. Y a pesar de que es algo tan complejo y que debemos trabajar mucho, no hablamos de eso, evitamos el tema, no evitamos trabajar en la sexualidad cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? La sexualidad es muy importante porque la sexualidad cuando ya la experimentamos con nuestro cónyuge representa el máximo de estos tres elementos, del físico, el emocional y espiritual. Entonces, es muy interesante que yo pueda ya trabajar en eso, procesarla, entenderla, cuidarla antes, ¿no? Obviamente nunca es tarde para hacerlo después, pero como solteros tengo esa responsabilidad de no trabajar en todos estos. Si ustedes trabajan en su físico, emocional y espiritual, están trabajando en su sexualidad, porque todo eso tiene que ver, ¿no? No son cosas aisladas. Entonces es muy importante. Y todo esto que les estoy diciendo se traduce a una sola palabra que son los hábitos. ¿Sí? Cómo yo trabajo en todo esto, en mis hábitos, en cómo yo resuelvo problemas, en cómo yo me relaciono con otros, cómo yo me relaciono conmigo mismo, ¿no? Son un montón de cosas que me van enseñando cómo yo estoy trabajando en esto o cómo no estoy trabajando en esto, ¿no? Cuando tenemos malos hábitos, ¿no? Que muchas veces pueden llevarnos a ciertas adicciones que no nos está ayudando a esto, ¿no? Entonces, muy importante, chicos, el proceso es trabajo y muy importante enfocarse en estos cuatro aspectos, ¿sí? Y en Hainon nosotros también tenemos una forma más simple, digamos, ¿no? En nuestro proceso. Y para nosotros tener un buen proceso, nosotros hablamos de los 5 valores de Hainon. Entonces, aquí les viene otra pregunta. ¿Cuáles son los 5 valores de Hainon? Entonces, igual ustedes tienen 3 opciones y pueden escribir los 5 valores de Hainon a ver si es que saben, si es que están ahí actualizados, si son fans de Hainon. ¿Cuáles son los 5 valores de Hainon? ¿Será que saben? Ahí pueden ir al link, a su celular o a su compu. Ujú. Confidencialidad, honestidad. Ok, honestidad sí. Confidencialidad no es un valor, pero sí es importante en Hainon. Responsabilidad, coraje,
Amor no es, pero es parte. Ok. Responsabilidad. Ok, responsabilidad, integridad, honestidad, coraje. Me falta una. ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? Compromiso. Ok. Esa no es, pero igual está dentro de Jainón. ¿Cuáles son los valores de Jainón? Responsabilidad, integridad, honestidad, coraje y gracia. Ahí dice alguien gracia. ¿Será que alguien la pone acá? Démosles unos segunditos más. Wow, yo dije, ay, los jóvenes van a saber los 5 valores de Jainón. Responsabilidad, honestidad. Gracia, eso. Wow, pero honestidad la tenían ahí ya, porque es la más grande, entonces eso quiere decir. Ok, entonces, en Hainon, una forma de trabajar en este proceso es trabajar en nuestros 5 valores, que son eh, integridad, honestidad, responsabilidad, gracia y coraje. ¿Sí? No voy a entrar en detalle en eso porque ya lo saben, pero vamos a continuar, ¿no es cierto? Entonces, muy importante, las personas que intentan ocultar sus errores no pueden desarrollarse. Por otro lado, las personas honestas se desarrollan porque el universo las empuja y los apoya donde quiera que vayan. Puse esta frase porque yo siento que en el proceso es donde uno experimenta realmente esta parte realista que yo les había dicho, ¿no? Realmente en el ver quiénes ustedes son, ver sus sombras, ver su luz, ¿no? Y ser honesto y decir, ah, tengo que trabajar en esto, o mi comunidad tiene que trabajar en esto, mi familia tiene que trabajar en esto, requiere mucho valor, ¿no? Pero como dice aquí, esas personas son las que van a desarrollarse y van a seguir moviéndose, ¿no? Entonces, bueno, otra pregunta, ¿ok? Ok, ahí tenemos los 7 jugadores. Dice, finalmente, ¿cuál es el tercer elemento? Ya vimos la visión, ya vimos el proceso, ¿cuál falta? Ahí pueden elegir visión, proceso o el que queda, equipo. Ajá. Muy bien, todos acertaron. Si no acertaban esta, ahí sí me hubiera preocupado, pero bueno, entonces finalmente el equipo, ¿no es cierto? Dice, se necesitan compañeros en la vida de fe. Quien no tiene compañeros se siente muy solo. Si tienen un compañero, pueden complementarse y protegerse mutuamente. De esa manera surgirá un camino para poder superar las dificultades circunstanciales. Entonces, como vieron, el proceso no es fácil, ¿no es cierto? Y muchas veces necesitamos pedir ayuda, ¿no? Si ustedes necesitan ayuda en ciertas cosas, Hainon les puede ayudar, ¿no? Nosotros actualmente tenemos 2 cursos. Uno es Ascender, que es específicamente para el hábito de pornografía y o masturbación. Si es que están con eso o tuvieron en el pasado o quieren aprender más sobre el tema, es un curso que les recomendamos muchísimo, muchísimo entender. Incluso si tal vez sienten que sus cónyuges en el futuro puedan tener este problema, ¿no? eh, Pueden unirse. Ahí Fernando les va a poner el link de preregistro en el caso de que ustedes quieran unirse a alguno de nuestros ciclos. Y también ahora tenemos el Centro del Universo, que es un curso especialmente para solteros y solteras que quieran aprender más sobre la sexualidad y sobre sí mismos para en el futuro casarse y formar una familia, ¿no? Entonces, Jainun les puede dar ese equipo si es que ustedes necesitan, pero también eh, este equipo básicamente se trata de relaciones. Estas relaciones que nosotros tenemos cuando somos solteros son muy, muy importantes porque estas son un entrenamiento a cuando yo me case y cuando tenga hijos. Entonces vamos a ver que hay cosas muy importantes. La primera es la vertical. Relacionamiento vertical quiere decir mis papás, mis tíos,
mis pastores, las personas de Abel en la iglesia o hermanos mayores, ¿no? Estos son muy importantes porque muchas de estas personas que están arriba de nosotros, ¿no? Por eso es vertical, ya pasaron por eso. O sea, ya vivieron esa experiencia. Entonces, si somos inteligentes, ¿no? Podemos usar esa experiencia para mejorar nuestra propia experiencia, para no cometer los mismos errores, ¿no? Entonces, por eso es muy importante siempre tener un relacionamiento con alguien que ya pasó por ciertas cosas, ¿no? Alguien que ya pasó por un proceso de matching, a quien yo pueda pedir ayuda, alguien que ya fue papá, mamá, pueda pedir ayuda, alguien que ya pasó por un problema, yo qué sé, financiero o alguna cosa, ¿no? Entonces, es muy importante siempre tener este tipo de relacionamientos en donde yo pueda realmente pedir ayuda, pueda pedir experiencia, pueda pedir consejos. Y esas personas tal vez no sean profesores o pastores, ¿no? Pero tienen un conocimiento ya por la simple experiencia. Entonces tenemos que valorar mucho eso. Otro tipo de relaciones es la parte horizontal, ¿no? Este tipo de relación lo que me trae más es un sentido de confort, un sentido de, ay, no estoy solo, ¿no? Todos estamos aquí pasando por lo mismo y existe un cierto tipo de alivio en eso, de sentir que no estás solo, ¿no? Muy importante que quiero recalcar es que en este relacionamiento horizontal tenemos que aprender a tratar al género opuesto. ¿Por qué? Porque cuando nos casemos nos vamos a casar con el género opuesto. Entonces es muy importante entender ciertas cosas, porque pasa mucho que nosotros vemos a nuestros hermanos y hermanas y separamos eso de nuestro futuro esposo y esposa, obviamente, pero también tenemos que entender que cuando yo me case con un hombre, por ejemplo, en mi caso, va a seguir siendo un hombre, o sea, va a seguir teniendo sus características, ¿no? De hombres. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia, siempre me pasaba que con mis hermanos o con mi propio hermano, ¿no? Ellos tienen una tendencia a querernos molestar, a realmente empujar nuestra paciencia al límite. Y yo dije, ay, cuando me case no va a pasar, ¿no es cierto? Porque va a ser mi esposo. Pues créanme que pasa, ¿no? Hay ciertas cosas que los hombres van a seguir siendo hombres, van a seguir siendo esos hermanos, ¿no? Igualmente las mujeres, así que hay chicos también si creyeron que las chicas dejan de ser de cierta forma después de que se casan, déjenme decirles que no, seguimos siendo las mismas. Claro que la posición es diferente, pero es muy, muy importante que ustedes entiendan que se van a casar con una mujer y yo tengo que aprender a saber cómo funcionan de cierta forma. Y si me voy a casar con un hombre, también los hombres funcionan de cierta forma. Entonces es muy importante construir relacionamientos, relaciones saludables con mis hermanos y hermanas, ¿no? Porque a la final no se trata de competir entre hombres y mujeres, no se trata de complementarse, ¿sí? Y muy importante, la relación con ustedes mismos, ¿sí? Las únicas personas que van a estar con ustedes toda la eternidad para siempre son ustedes mismos, ¿sí? Así que es muy importante que su relación con ustedes mismos esté bien. Y algo muy interesante es que la relación con ustedes mismos representa en cierta forma la relación con Dios, que ustedes que tienen con Dios. A lo que ustedes le dan atención, a lo que ustedes invierten más, ese es su Dios. ¿No? Entonces, su relación con ustedes mismos, lo que ustedes hacen cuando nadie está viendo, cuando nadie está ahí, representa mucho su propia relación con Dios, ¿no? ¿Dónde están sus principios, sus ideales y sus valores? Entonces, muy importante trabajar en eso, ¿sí? La última pregunta que les tengo, ¿ustedes creen que la bendición, o sea, cuando ya se casen, es diferente a la vida de soltero? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Será diferente o no? Sí, ahí veo un sí. ¿Será que? Cinco. Ok, ya veo dos, no. Bueno, creo que ya todos votaron. Bueno, chicos, déjenme decirles que eh, esta pregunta no la puedo responder así en un sí o no, no. Pero sí déjenme decirles que la bendición no es una puerta mágica que se abre y desaparece todo, ¿sí? Ustedes siguen siendo la misma persona
antes de la ceremonia y después de la ceremonia. Obviamente hay cosas diferentes, tal vez ahora tienen otras responsabilidades, tienen otros puntos de vista, pero ustedes siguen siendo la misma persona, ¿sí? Así que no crean que la bendición va a resolver todos sus problemas, que se acabaron todas mis sombras y aquí va a ser una persona nueva. No, ustedes siguen siendo exactamente la misma persona. ¿Sí? Entonces es muy importante que cuando ustedes se casen o vayan a la bendición, procesen eso muy bien, ¿sí? Obviamente es un evento que cambia mucho su vida, pero ustedes siguen siendo los mismos con los mismos hábitos. Así que es muy importante trabajar en su proceso antes, durante y después de la bendición, ¿sí? Entonces, bueno, vimos, ¿no? El qué, que fue la visión. Vimos el cómo, que es el proceso, y finalmente con quién. Sí, es muy importante que tengan eso siempre en cuenta, qué, cómo y con quién. Finalmente, quiero invitarles a nuestro grupo de WhatsApp de Hainon, que es donde compartimos muchísimas cosas, eventos, podcasts, todo esto que les pueda ayudar en su proceso, ¿no? Justamente. Tenemos todas estas redes sociales donde subimos videos, contenido, muchas cosas. Si es que ustedes, vuelvo y repito, quieren invertir en su proceso. Y bueno, para que ustedes reflexionen en con ustedes mismos, ¿no? ¿Cuál elemento necesito trabajar más? ¿Es posible vivir una vida sin sombras como estoy ahora? ¿Y cómo puedo empezar o mejorar mi vida para realmente vivir plenamente como soltero? Sí, entonces tengan estas preguntas para que puedan reflexionar ahora, ¿no? Desde ahora pónganse esas preguntas y vean en qué es lo que tienen que empezar a trabajar, ¿sí? Muchas gracias por ver hasta el final. Solo quería recordarles que si quieren ser parte de esta experiencia, por favor, únanse a nuestro grupo de WhatsApp de eventos. Es el único lugar en donde vamos a compartir en nuestras redes sociales. Todo esto va a estar en la descripción del video. Y bueno, muchísimas gracias y espero verlos en la próxima.